Ahora sí, ya estamos con la capacidad máxima, ya contamos con la presencia en línea del doctor Zaffaroni. Y si les parece bien, vamos a dar inicio a la jornada de hoy, agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Como sabrán, hubo más de 2.200 inscriptos, lamentamos que no pudieran conectarse todos, la capacidad de la plataforma no nos permite que haya tantas personas conectadas, pero bueno, les agradecemos a todos los que pudieron estar presentes hoy, y a todos los que intentaron estarlo pero no llegaron, no pudieron, seguramente tendremos otra ocasión. En especial, bueno, queremos agradecer al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en nombre de la agrupación Abogados por la Matanza, y del doctor Mariano Lardone, quien por cuestiones laborales está en la provincia de La Pampa y tiene pasional, no sé si va a poder estar conectado, creo que lo vi por ahí, pero bueno, quería no dejar de agradecerle en nombre de él por la predisposición, y de la agrupación por la predisposición de siempre para con nosotros, en compartir desinteresadamente sus conocimientos. Les comentamos que luego, cuando termine la disertación del doctor Zaffaroni, nos va a brindar un espacio para responder las preguntas que ustedes puedan ir realizando a través del chat, ¿sí? Es decir, que si tienen alguna pregunta que quieran ir haciendo, la escriben ahí en el chat, y nosotros las vamos a ir recepcionando, y cuando finalice la charla, en ese espacio de preguntas y respuestas, se las vamos a ir transmitiendo al doctor Zaffaroni. Y por último, previo a que inicie su disertación, le voy a hacer ahora al doctor Andrés Ayale, presidente de la agrupación Abogados por la Matanza, para que pueda decir unas palabras. Andrés, ¿estás por ahí? Gracias, Romina. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, les agradezco a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se encuentran presentes. Les agradezco también a los funcionarios judiciales, y les agradezco a cada uno de los colegas que nos acompañan día a día en cada una de nuestras actividades que realizamos. Quiero también hacer una mención especial a la doctora Nadia Espina, que nos permite también contar con su presencia, y es una persona llegada al doctor Zaffaroni. Pero sobre todo quiero agradecerle al doctor Raúl Zaffaroni, que nuevamente tenemos el gusto y el honor de recibirlo en nuestro espacio. Hace poquito tiempo, allá en el 2020, ya vino una excepcional charla, y hoy, menos de 12 meses después, tenemos el honor de recibirlo nuevamente acá en nuestro espacio. Sé también que estuvo en el Colegio de Abogados de La Matanza, así que La Matanza lo recibe siempre con los brazos abiertos. El distrito más populoso de la Argentina siempre lo recibe con los brazos abiertos. Ahí vi que está presente también del Colegio de Abogados el vicepresidente Daniel Mariani, y el doctor Martín Rivas, delegado a la Caja, que próximamente será el próximo presidente de nuestro colegio. Esta unidad, lista que tenemos el honor de Abogados por la Matanza formar parte. En estos momentos tan difíciles, tan complicados, resalto nuevamente que podamos escuchar a una eminencia, a quizás el doctrinario más importante de la historia de nuestro país, o uno de ellos, no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica y del mundo. Así que, doctor, le agradezco mucho momentos difíciles que estamos pasando, que aprovecho hoy, habiendo tantos colegas, tantos amigos de diferentes lugares de la Argentina, para decirles que nos seamos conscientes y empecemos a vacunarnos, anotémonos en el plan de vacunación, anotemos a nuestros padres, anotemos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, seamos conscientes con eso, que entre todos le vamos a ganar al virus tan lamentable, al COVID, que tan mal nos tiene. Como bien dijo Romina, lamentablemente no podemos abarcar a todos los matriculados y colegas que se anotaron. Más de 2.300 colegas se anotaron. Nuestra plataforma nos permite a 500, pero por eso mismo vamos a estar grabando con respecto a esta charla, vamos a estarla grabando para poderla después plasmar en nuestras diferentes redes. Así que no quiero perder más tiempo,
quiero escucharlo a nuestro invitado, a quien, como dije anteriormente, hace menos de un año nos brindó una excepcional charla y sé que hoy no será la excepción. Así que le agradezco, doctor, y cuando guste puede empezar con la charla. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación, muchísimas gracias por el interés del público por esta plática, esta charla que tendremos ahora en esta tarde, y un gusto de volver a estar en La Matanza. Vamos a hablar hoy de emoción violenta. Hay pocos artículos de la parte especial que tengan una historia tan nutrida de discusiones ideológicas, de consecuencias respecto de la parte general, como este apartado A del artículo 81 de nuestro Código Penal y los correlativos artículos 83, 82, 93 y 105. El destino de todo este artículo 81 es complejo. No me refiero al homicidio preterintencional, sino a estos dos apartados, al de emoción violenta y al suprimido de infanticidio. La disposición en torno de la emoción violenta se remonta a antecedentes que los podemos encontrar ya en el proyecto Tejedor, Código Tejedor, después de todo fue código por sanciones provinciales. Y en líneas generales, se había abierto en la legislación comparada, dos razones de la atenuación. Una de esas razones era la menor capacidad. Veremos ya capacidad de qué. Es decir, una situación básicamente fundada en reducción de la autodeterminación de carácter psicológico de la persona. La otra era una especie de tutela de un derecho, de un supuesto derecho a la defensa del honor. Una subjetiva, otra objetiva. Desde Tejedor se mezclaron Tejedor mezcló en su código los dos fundamentos. Pero luego nuestra legislación, en los sucesivos, a partir del proyecto de Villegas, Ugarriza y García de 1881, se fueron por la atenuante de carácter objetivo, es decir, una cierta defensa del honor. ¿De qué honor era esto? Bueno, del honor patriarcal. Y ahí empieza la historia ideológica de esta disposición. Empieza con la atenuante del homicidio cometido por el pater que sorprendía a su cónyuge en adulterio. Atenuante que tenían varios códigos en la legislación comparada, pero hubo una originalidad, porque era un atenuante que en algunos códigos llegaba a una atenuación que casi implicaba impunidad. Pero en el Código chileno, cuando Chile sanciona su código de 1874, y sin que en la exposición de motivos, en las reuniones de la Comisión Codificadora chilena, se hiciera mayor referencia, o se dieran mayores explicaciones, salvo decir que, bueno, ¿por qué vamos a hacer un atenuante que implique prácticamente impunidad si no sancionemos directamente la impunidad? Lo insólito es que esta impunidad la consagra el Código chileno
en su parte general directamente en su parte general, en el artículo donde se enlistaban todas las eximentes, ¿no? Legítima defensa, el estado de necesidad, etc. Pasa de la parte especial, donde por lo general estaban los códigos de la época en la legislación comparada, a la parte general, y se lo equipara a una exención de pena como las tradicionales. En el mismo artículo, 2 incisos. Esto realmente lleva la cuestión del patriarcado directamente al máximo. Lo curioso es que nuestros proyectistas de 1881 lo toman del Código Chileno de 1874 y finalmente, lo más trágico es que forma parte esta disposición tomada textualmente del Código Chileno, este patriarcado elevado al máximo, forma parte, pasa a nuestro primer Código Penal sancionado por el gobierno federal, el Código de 1885-1886. Ese texto que establecía la impunidad directamente del marido que sorprendía que mataba a la mujer sorprendiéndola en adulterio, ese texto queda vigente en nuestra legislación positiva hasta el 1922, en que entra en vigencia el actual Código Penal, nuestro actual Código Penal. Realmente verdaderamente esta tremenda discriminación que se completaba en nuestro código y continuó en el código de 1921 con la discriminación en materia de adulterio, donde cuando el adulterio estaba tipificado, se discriminaba el adulterio de la mujer, que bastaba un solo hecho, del adulterio del marido, que necesitaba tener una manceba dentro o fuera de la casa conyugal. Es decir, en el marido se necesitaba una conducta reiterada, en la mujer bastaba con un solo hecho. Por supuesto, el adulterio realmente tuvo poca importancia, tiene más una importancia simbólica en nuestra legislación penal que práctica, porque prácticamente el tipo de adulterio no se aplicó. Casi no se aplicó porque requería el divorcio por causa de adulterio previo, lo cual generaba una extinción de la acción penal por prescripción. Pero lo que queda claro es la influencia que tenía el patriarcado en nuestra legislación y que la conservó en materia de moción violenta hasta 1922. Impunidad del homicidio cometido por el marido que sorprendía a la mujer en adulterio. En la gestación de lo que en definitiva llegó a ser el Código de 1921, en esta materia tiene una importancia fundamental la intervención del Senado. En la intervención del Senado, en la comisión del Senado, que elabora el dictamen que luego aprueba el Senado, participaban Joaquín B. González, nuestro constituyente, constitucionalista, quiero decir, histórico, comentador de la Constitución nuestra, y Enrique del Valle Berlucea, que fue el primer senador socialista de América. Senador socialista que a poco fue separado del Senado en una votación verdaderamente vergonzosa, con motivo de un procesamiento no menos vergonzoso de un juez federal. Pero en esa comisión del Senado, bueno, en aquel momento regía ese complicadísimo sistema de que un proyecto pasaba a la otra cámara, era un ir y venir de proyectos, de los proyectos de una cámara a la otra.
El Senado, que por regla general se caracterizó siempre, nuestro Senado, por ser un Senado conservador, bastante reaccionario, que entre otras cosas propuso en el Código de 1921 la continuidad de la continuación de la vigencia de la pena de muerte, cosa que no fue aceptada por la Cámara de Diputados, que tenía privilegios por ser Cámara originaria, pero sin embargo la Cámara de Diputados sí aceptó la propuesta respecto de la emoción violenta. ¿Y qué fue lo que había hecho la Comisión del Senado? La Comisión del Senado, que integraban estos ilustres senadores, y un tercero que había sido, bueno, que vicegobernador de Catamarca. Como no hay actas, no sabemos quién de los tres fue, pero cabe pensar que tuvo una importancia decisiva la intervención del Valle Berlucero. ¿Qué es lo que realmente hace esta Comisión del Senado? Toma los proyectos, pero fundamentalmente el último proyecto suizo, y transcribe la traducción literal de la disposición del proyecto suizo, que es la que está hoy en vigencia en nuestro artículo 81. Suiza, en un país que tenía códigos penales por cantón, es decir, tenía tantos códigos penales como cantones, y a fines del siglo XIX, por obra de Karl Stoss, comienza a elaborarse un código federal único, un código penal federal único para Suiza. Los suizos se toman la paciencia de elaborar esto a lo largo de décadas, y finalmente ese código federal único entra en vigencia en 1941, ¿no? Había empezado la reforma por 1890, cuando ya Karl Stoss se había muerto unos pocos años antes. Pero lo cierto es que se van produciendo en sucesivas comisiones, en esta labor de unificación paciente, este collar paciente que fue haciendo la legislación suiza, y a partir de determinado momento se introduce esta fórmula de emoción violenta que finalmente nuestros senadores toman de uno de los proyectos y se incorpora al Código de 1921. Emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. Esto es traducción textual. Dice que no está silenciado mi teléfono. Con esto directamente se abandona la línea patriarcal en materia legislativa, se abandona la línea patriarcal que tenía la legislación anterior, se quiebra esa continuidad y nuestra emoción violenta pasa a ser de carácter subjetivo, fundamentalmente de carácter subjetivo. No obstante, el patriarcado no se rinde. Y no se rendía. Y no se rendía porque el positivismo, el viejo positivismo que cundía por esa época, se resistía. Para el positivismo, Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Hay micrófono abierto y no se le escuchó la última parte, doctor. Bueno, lo que estaba diciendo es que el positivismo no se rendía y por ende el patriarcado tampoco. El patriarcado y el positivismo se reúnen en lo siguiente. Todos sabemos que en nuestro país, en nuestro derecho penal, hasta mediados y pasado mediados del siglo pasado, la ideología que predominó era la ideología predominante del positivismo, fundamentalmente en versión italiana. Es decir, nosotros habíamos recibido el positivismo criminológico, el viejo positivismo criminológico, peligrosista, racista, reduccionista biológico, etc. Lo habíamos recibido muy tempranamente
y prácticamente había infectado todas las cátedras nuestras. Afortunadamente no le afectó la cabeza a Rodolfo Moreno Hijo, que fue el artífice político de nuestro código, y por eso que, gracias a eso, merced a eso, no tenemos un código positivista, nunca tuvimos un código positivista. Realmente el código nuestro tiene muy pocas disposiciones referentes a la peligrosidad. Una que es un injerto de extraña madera en el artículo 41, la referencia que aparece en el artículo 41. Esta referencia del artículo 41 no tiñe todo el código, por cierto, es nada más que algo que se maneja a la hora de cuantificar la pena. Sin embargo, cuando se sanciona el código, inmediatamente fueron muchos los que criticaron esa orientación neutra de nuestro código, esta sobriedad que tuvo nuestro código, que permitió que nosotros desarrolláramos una dogmática jurídico-penal bastante interesante. Nuestro código es un código sobrio. El código original del 21 es sobrio, no es positivista, no se afilia al peligrosismo reinante en la época, pero para el positivismo, toda disminución de capacidad del sujeto, del infractor, del delincuente, representa una mayor peligrosidad. En tanto que una disminución de la capacidad para un derecho penal de culpabilidad y de acto disminuye la autodeterminación del sujeto y por ende se le hace merecedor de un menor reproche, para los positivistas aumenta la peligrosidad y por ende se hace acreedor a una mayor pena o a una medida de seguridad. La distinción entre penas y medidas de seguridad en el positivismo se opaca totalmente. Fue así que a poco andar, Juan Perramos, un autor de la época netamente positivista, férreamente positivista, escribe un artículo que tuvo una inusitada fortuna en nuestra doctrina. Dice que la Comisión del Senado se equivocó, que tradujo mal el proyecto, la disposición del proyecto suizo, que en realidad el proyecto suizo no decía que las circunstancias se hicieran excusables, sino que las circunstancias justificasen. Y por ende, la emoción violenta solo funcionaba cuando mediaban motivos éticos. Inventó la tesis de los motivos éticos. Realmente es insólito esto, porque Ramos decía que los senadores se habían equivocado al leer el proyecto, que no conocían las 3 lenguas en que estaba redactado el proyecto en Suiza, el italiano, el francés, el alemán, y por consiguiente habían incurrido en un error. Realmente, cuando uno va y revisa los proyectos suizos, los senadores no incurrieron en ningún error. Es traducción literal de lo que había en el proyecto suizo. Solo que en el proyecto suizo, en la discusión en comisión, 1 o 2 de los comisionados pretendieron poner que las circunstancias justificasen. Ellos solos. Pero no fue admitido por la comisión ni fue consagrado en el proyecto. Es una mala distancia de muchísimos años. No sabemos realmente si esto fue una mala fe de Ramos o fue un verdadero error. Pero esta tesis de los motivos éticos, que llevaba a lo siguiente, por ejemplo, si había un matrimonio, la emoción violenta en el matrimonio sí se justificaba, pero si era un concubinato no, porque el derecho no protege esas relaciones que no son éticas, etcétera, cosas por el estilo. Volvía de alguna manera además a
a concretar la cuestión sobre la vieja fórmula que se estaba refiriendo solamente a una circunstancia especialísima, como era el conyugicidio por adulterio. La fórmula nuestra no se refiere a eso, no está limitada a eso, es una fórmula de carácter general que abarca cualquier hipótesis en que se plantee la situación de emoción violenta. Quiero aclararles que esta disputa, en definitiva, entre patriarcado y motivación subjetiva, es muy interesante, y son muchos los problemas de parte general, donde cuando uno va desbrozando la parte general, se encuentra con grandes sorpresas de disputas ideológicas. Es decir, ese trabajo de hormiga sobre la parte especial y el trabajo de investigación genealógica de las disposiciones de la parte especial nos puede mostrar una serie de sorpresas bastante interesantes en este sentido. Realmente trabajar la parte especial requiere un trabajo ciclópeo, porque la parte especial es el banco de prueba de la parte general. Hay que aplicar en cada tipo, en el análisis del delito que corresponde a cada tipo, hay que aplicar todas las categorías de la teoría del delito de la parte general a ver cómo funciona. Es decir, es un banco de prueba verdaderamente. Pero muchas veces a la parte especial se la trata como un análisis exegético de tipos penales, etc. Bien, este es uno de los supuestos. Hace unos años publiqué un ensayo sobre la circunvención de incapaces, donde en su genealogía nos aparece un antisemitismo de la época napoleónica. Pero bueno, acá en este artículo 81 del Código Penal se nos revela esta disputa de patriarcado o no patriarcado. Sumamente interesante el asunto. Lo cierto es que a partir de 1921 lo que nosotros tenemos consagrada es la atenuación por razones subjetivas y realmente desaparece de la ley toda referencia a la pretensión de atenuación por razones objetivas de cualquier pretensión de defensa del honor patriarcal del marido, etc. Marido, el hermano, porque bueno, en la legislación comparada funcionaban esos criterios de defensa objetivo de honores patriarcales. Eso desaparece de nuestra ley, pero gracias a los motivos éticos se mantuvo bastante tiempo en nuestra jurisprudencia, que parte de nuestra jurisprudencia acogió esta teoría de los motivos éticos de Juan P. Ramos. Cuando el positivismo llega a su ocaso, después del final de la Segunda Guerra Mundial, y llega a su ocaso porque naturalmente se desprestigian todas las teorías racistas, los reduccionismos biologistas, etc., y empezamos a abrirnos a la metodología dogmática, a la dogmática jurídico-penal. La primera generación, digamos, de nuestros autores, ya de la corriente dogmática, como Soler, Núñez, Fontabalestra, van a ver ustedes que de alguna manera no queda muy claro cómo opera la atenuante de legítima defensa. No queda claro por algo. Hace un momento les decía que la parte especial es el banco de prueba de la parte general. No nos olvidemos que nuestras primeras construcciones dogmáticas, primeros esfuerzos de construcción dogmática de nuestra legislación penal, responden a una importación de un modelo que conservaba muchos elementos de Franz von Liszt. Es decir,
un modelo que sí había superado el positivismo italiano, pero no superaba del todo, muchas veces, el positivismo alemán de Franz von Liszt. Y Franz von Liszt, en definitiva, era un positivista atenuado en versión alemana. Entonces, en materia de culpabilidad, aquella primera versión, después incluso Núñez fue cambiando, etcétera, pero aquella primera versión sostenía lo que se llamaba, o estaba muy pegada a lo que se llamaba la teoría psicológica de la culpabilidad. ¿Qué era la famosa teoría psicológica de la culpabilidad? Era la construcción de Franz von Liszt, según el cual la teoría del delito se dividía en un injusto objetivo y una culpabilidad subjetiva. El injusto objetivo consistía en la causalidad entre la mate física, entre la conducta y el resultado. La culpabilidad subjetiva consistía en la causación psicológica entre la culpabilidad y el resultado. Relación de medio afín entre la culpabilidad, entre la conducta y el resultado. Obviamente que esto en la doctrina actual es teoría del injusto, con el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo, que es la imputación objetiva del resultado; el aspecto subjetivo, en el caso del dolo, es la relación de medio afín, la voluntad realizadora del tipo objetivo. Es decir, en términos actuales, para von Liszt no existía culpabilidad. Y efectivamente, una relación psicológica es una descripción, pero no es ningún reproche. La teoría de la culpabilidad, llamada normativa, la enuncia Frank en 1907, pero no hizo más que descubrir a Aristóteles, claro. Volvió la culpabilidad a ser un juicio normativo de reproche. Y de ahí que, bueno, que se sostenga hoy que la medida de la pena es la medida de la culpabilidad, es la medida del reproche personalizado que por el injusto se le puede realizar al autor. Nuestra primera dogmática se mantenía bastante vinculada a la idea descriptiva de culpabilidad, a la idea de culpabilidad como relación psicológica, como vínculo psicológico, concepto psicológico de culpabilidad, es decir, insisto, lo que hoy consideramos que es el aspecto subjetivo del injusto, del tipo penal. Esto hace que, bueno, a la hora de tener que fundar cuál es la atenuación, cuál es el motivo, cuál es la causa de la atenuación en el caso de emoción violenta, no quede muy claro, y que incluso haya algún autor, quizá el más clásico monografista en materia de emoción violenta, que llega a sostener que lo excusable tiene que ser el homicidio y no la omisión. Y llega a sostener esto, es decir, para tratar de fundar su rechazo de la teoría de los motivos éticos. Por eso les digo que la lectura de la primera generación de dogmáticos nuestros puede desconcertar. Si lo pensamos en términos actuales, en términos de la dogmática contemporánea, los que dominan en la dogmática contemporánea, bueno, la teoría psicológica de la culpabilidad está totalmente archivada, no la sostiene nadie hoy en día, todos sostienen la teoría normativa. En líneas generales, el dolo se ubica en el aspecto subjetivo del tipo. Dolo y culpa aparecen como formas típicas. En esta teoría, en esta vieja teoría de la relación psicológica, era muy difícil explicar la culpa, explicar la negligencia, donde no hay una relación psicológica entre la conducta y el resultado. Es decir, la relación psicológica es lo que faltó, tendría que haber, es lo que se le exige o se le reprocha al sujeto que no la haya tenido. Pero bueno,
Hoy eso está superado. Hoy la idea de culpabilidad, en líneas generales, es la prístina idea que proviene, por otra parte, de toda la filosofía anterior, ¿no? Es decir, culpa, en alemán se dice Schuld, y Schuld significa tanto culpa como deuda, obligación. El derecho de obligaciones en alemán es Schuldrecht. Y, es decir, tiene el mismo sentido que, el mismo doble sentido que tiene la palabra deuda en nuestra lengua, en el viejo Padre Nuestro, cuando se decía perdónanos nuestras deudas, no se decía que nos perdonen nuestros pagarés, sino que nos perdonen lo que debemos por nuestras faltas. Eso es lo que se quería decir, ¿no? Bueno, este mismo sentido es el que prima en alemán, de modo que no puede haber ninguna deuda, no puede haber nada que se deba pagar por una falta en una relación psicológica. Eso puede ser el presupuesto del reproche, el presupuesto de la exigencia, pero no la exigencia misma. Entonces la culpabilidad desde 1907, que empieza a predominar en la dogmática alemana, y después en la segunda o tercera generaciones nuestras, es ya la culpabilidad normativa, es decir, la culpabilidad como reproche, como reprochabilidad. Reproche por el mal uso que el sujeto haya hecho dentro de su catálogo de posibles conductas en la circunstancia concreta. Catálogo de posibles conductas que puede estar reducido. Y puede estar reducido por distintas razones, pero también por incapacidad psíquica. Incapacidad psíquica de culpabilidad es lo que llamamos nosotros inimputabilidad. Cuando esta incapacidad deja un margen muy pequeño de autodeterminación, decimos que hay una causa de exculpación. Algunos ponen la inimputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, es una vieja ubicación. Ahora prácticamente lo que domina es considerar que la inimputabilidad es una causa de exclusión de la culpabilidad. No le puedo reprochar a alguien cuando este sujeto no tuvo una autodeterminación, un grado de autodeterminación más o menos relevante para decidir la conducta que llevó a cabo, el injusto que concretó. No tenemos que confundir la imputabilidad como la capacidad total, psíquica total de delito, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Es solo la capacidad de culpabilidad. La capacidad de delito, la capacidad psíquica de delito consiste en la exigencia de capacidad para cumplimentar cada uno de los momentos subjetivos del delito. Es decir, ante todo hay una capacidad de conducta, capacidad de voluntad. Es decir, un sujeto en una crisis epiléptica, o en un estado de inconsciencia, o en una parálisis histérica, o en una parálisis provocada por un miedo muy intenso, no tiene capacidad de voluntad y directamente lo que no realiza es conducta. Un sujeto que padece una alucinación o una ilusión, es decir, tiene afectado su aparato cognitivo y en consecuencia cree que tiene un árbol adelante cuando tiene un ser humano. Bueno, no puede tener la voluntad de lesionar a un ser humano, de modo que hay una incapacidad psíquica de dolo, hay una atipicidad por incapacidad psíquica de dolo, ¿no? Y la imputabilidad propiamente dicha sería una capacidad psíquica de culpabilidad. La legislación comparada registra fórmulas generales de culpabilidad disminuida, y por ende también de imputabilidad disminuida. Es decir, casos entre la capacidad y la incapacidad, puede haber estadios intermedios, si los hay,
indiscutiblemente que no podemos dejar de reconocer desde el punto de vista fáctico, que existen sujetos que no tienen un grado de incapacidad tal como para cancelar el reproche de culpabilidad, pero tampoco se han autodeterminado por distintas circunstancias que convergen, subjetivas, objetivas, que convergen en el momento de la realización del acto, han visto muy atenuada, bastante atenuada, su catálogo de posibles conductas. Quiero decir que esto, muchas veces frente a estos planteos se dice, bueno, pero está defendiendo el libre albedrío. No, el libre albedrío es otra cosa. No. Nadie puede probar empíricamente que existe el determinismo y tampoco se puede probar empíricamente que existe la autodeterminación. Lo que sí se prueba empíricamente es que todos los seres humanos interactuamos como si fuésemos autodeterminables, salvo que nos convenzamos de lo contrario por alguna otra circunstancia en el caso concreto. Pero todos actuamos de esa manera. Si la interacción humana se funda en eso. Si actuásemos de otra manera, piensen solo cómo se nos empobrecería nuestro lenguaje de insultos, injurias, etc. ¿no? Justamente interactuamos porque, y no necesariamente somos filósofos autodeterministas o defensores del libre albedrío. Actuamos así porque es como se produce la interacción social, es como se realizan las relaciones sociales. En función de eso, es eso lo que recoge el derecho penal, y reconocemos que hay distintos catálogos de conducta, distinta amplitud en la constelación situacional en que el sujeto ha actuado, hay mayor o menor amplitud en la posibilidad de elección de la conducta realizada. Cuando hay una situación de semi-imputabilidad, cuando hay una gran reducción de ese catálogo de conductas en razón de incapacidad psíquica, pero que no llega a un grado tal como para cancelar totalmente el reproche, decimos que hay una culpabilidad disminuida. Como nuestro código no tiene una fórmula de la capacidad de la culpabilidad disminuida, en líneas generales, después vamos a ver, llegaríamos al mínimo de cada escala penal. Bien. Pero lo interesante es, ¿cuál es la naturaleza de la emoción violenta? Y es una situación de imputabilidad disminuida. Sí, no hay otra. Si la pensamos en la estructura actual, en la dominante, en las construcciones dogmáticas de teoría del delito actuales, sí, es una situación particular de imputabilidad disminuida, muy concretamente regulada. Ahora bien, Juan P. Ramos, con la cuestión de los motivos éticos, resolvió mal una pregunta que en definitiva sí corresponde formularse. Toda situación de imputabilidad disminuida disminuye el catálogo, disminuye el ámbito de autodeterminación de la persona. Pero ¿por qué se produce esa disminución del ámbito de autodeterminación? ¿Qué es lo que produjo eso? Y ahí no se trata de motivos éticos, no. Pero sí se trata de que es inadmisible que esa reducción de autodeterminación se haya producido por motivos que para el derecho resultan aberrantes. Ante todo, quisiera preguntar o explicar que en materia de emoción violenta tenemos que tener cuidado
con lo que le preguntamos desde lo jurídico a los peritos. Hay un reiterado error que es preguntarle al perito conceptos jurídicos o no tener claro lo que le estamos preguntando. Cuando no tenemos claro lo que le estamos preguntando, el perito tampoco sabe qué responder. En materia de imputabilidad muchas veces se le pregunta al perito si el sujeto es imputable y el perito responde que comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones, es decir, una fórmula jurídica. Esto es completamente errado. Lo que se le debe preguntar al perito es si este sujeto padece algún trastorno de conciencia, etcétera, alguna limitación, y qué efectos tiene esa limitación. Si el perito me dice, sí, llegué a la casa, este señor resulta que está sobre la higuera, vestido de juglar y tocando el violín, bueno, obviamente que tenemos un delirante adelante, que reconoce, mire, es muy difícil, tiene, bueno, está bien. Pero si comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones, lo tiene que decir el juez, no el perito. En materia de emoción violenta, ¿qué le preguntamos? ¿Cuándo se da la emoción violenta? La emoción violenta se da cuando, sin ser un acting out, entre la conducta, entre el estímulo y la conducta, no hay una reflexión suficiente. Es decir, son conductas que no son premeditadas. Y definitivamente, si analizamos toda la legislación comparada en esta materia, emoción violenta presupone conductas no premeditadas. En nuestra regulación en materia de homicidio, la premeditación nunca fue una calificante, y no es calificante. Lo que es decir, el homicidio simple es un homicidio premeditado. El homicidio atenuado por emoción violenta es un homicidio no premeditado. Esa es la sistemática del homicidio de nuestro código. Otros plantean otros problemas, pero en el nuestro eso funciona de esta manera. La premeditación es un elemento más del homicidio simple. La no premeditación es lo que abre la posibilidad de una emoción violenta. Entonces lo que tenemos que preguntarle al perito es, bueno, ¿esta conducta fue premeditada o no fue premeditada? Bien. Esa es la pregunta al perito. No fue premeditada. Entre estímulo y reacción no hubo premeditación. Perfecto. Ahora, esta circunstancia, en cualquier caso, atenúa la culpabilidad, atenúa el reproche de culpabilidad, da lugar a una atenuación por emoción violenta, no en cualquier caso. Esa reducción de la capacidad psíquica de culpabilidad tiene que responder a algún motivo que no sea jurídicamente aberrante. Si el sujeto protagoniza una conducta impremeditada, porque sintió afectado su honor de matón de barrio, esto no puede representar no puede traducirse en una menor culpabilidad, en un menor reproche. Si el sujeto es un genocida que cuando se le pone en duda su poder, impremeditadamente ordena la muerte de una cantidad de personas, tampoco. Si el sujeto es un machista enloquecido, que alguien está pegándole a la mujer en la calle, alguien trata de pararlo, ¿qué se mete usted? Impremeditadamente golpea al que trata de detenerlo. No podemos admitir una culpabilidad disminuida. Es decir, hay dos elementos en la emoción violenta. El primero es el elemento subjetivo, descriptivo, psíquico, de la conducta impremeditada. Y el segundo es la valoración desde el punto de vista de culpabilidad
del motivo que llevó a esa impremeditación, que no es que tenga que ser ético, puede no ser nada ético, puede ser un motivo que se pueden estar repartiendo el resultado de un contrabando. No. Puede un señor ponerse en estado de emoción violenta porque, bueno, porque le rompieron las plantitas de marihuana que tiene en la casa. No se requiere que sea ético, pero sí lo que se requiere es que no sea aberrante desde el punto de vista jurídico, de los valores jurídicos. Como puede ser el honor del matón de barrio, como puede ser el machismo exacerbado, como puede ser el genocida. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La susceptibilidad que puede llevar a una conducta impremeditada no es la misma en todos los individuos. ¿Por qué? Y porque depende del entrenamiento, de la historia de vida de cada uno. Pero tenemos que tener en cuenta que la psicología tiene por costumbre clasificar las personalidades, y entonces hay personalidades irascibles. Cuidado con esto, cuidado con esto. Cuidado con esto porque corremos el riesgo de salirnos del derecho penal de acto y caer en un derecho penal de autor. Y entonces reprocharle al sujeto porque tiene una personalidad irascible, porque tiene una fórmula generalmente repetida al cansancio, frustración, escasa resistencia a la frustración. Bueno, cuidado. No reprochamos personalidades, de ninguna manera. Esto sería caer en un derecho penal de autor. Pero sí tenemos que reconocer las diferentes sensibilidades en materia de motivación de la conducta no premeditada. ¿Qué quiero decir con diferentes sensibilidades? Es indiscutible que un médico pediatra, un pedagogo, va a tener mayor sensibilidad que otro viendo, bueno, un maltrato físico, verbal a un niño. Es explicable que un artista sea más proclive a una conducta impremeditada si ve que destruyen una obra de arte. Es explicable que un bibliómano, un cultor de libros, etcétera, sienta, es decir, conforme a los distintos roles admitidos que nos distribuimos en la sociedad, se van dando distintas sensibilidades. Esto no significa que le estemos reprochando la personalidad, sino que estemos explicando la diferencia de sensibilidades conforme a los roles. Y siempre y cuando, por supuesto, haya un nivel mínimo admisible. El viejo Vizcacha, que mató a la mujer porque le sirvió mate frío, no es que no se le pueda aplicar la atenuante de emoción violenta por su personalidad, sino por la absoluta nulidad, por la absoluta inocuidad de su motivación. Es otra cosa. No puede haber una emoción violenta porque los chicos juegan a la pelota en el barrio. No puede haber una emoción violenta porque el perro ensució, defecó en la vereda. Bueno, obviamente son motivaciones banales que no pueden ser relevadas. Ahora, frente a motivaciones no banales, y yo no puedo tener una emoción violenta porque alguien me diga que cuando toco el violín salen maullidos de gato. No, pero
toca un violín, un desastre. Pero si fuese el violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y claro, sí, naturalmente me imputan eso, sí, naturalmente. Es decir, son distintas sensibilidades que se producen como resultado de los distintos roles que en la sociedad asume cada uno. Esto es otra cosa, no estamos reprochando personalidad. E incluso por muy irascible que sea una persona, si se produce algo que tiene entidad, que no es una motivación banal, etc., no estamos reprochándole la personalidad. Insisto, el viejo Vizcacha no era acreedor del atenuante de emoción violenta por la banalidad absoluta de la motivación de la conducta impremeditada. No por su personalidad, sino por eso. Con esto más o menos redondeo la idea de emoción violenta, que por cierto, se plantea normalmente la banalidad o menor banalidad de la motivación. También hay que tenerla en cuenta conforme a la naturaleza de la conducta que tiene lugar en estado de emoción violenta. La culpabilidad no es algo que va volando por el aire, sino que la culpabilidad es culpabilidad de cada injusto. Cada injusto tiene una culpabilidad adecuada a su gravedad. No se puede armar un delito con un injusto de estupro y una culpabilidad de traición a la nación. No. Es decir, a cada injusto corresponde una culpabilidad, y cuanto mayor es el contenido injusto del hecho, cuanto más grave es la afectación de un bien jurídico, mayor es la exigencia de que se abstenga de hacerlo, y por ende mayor es el reproche si lo ha realizado. Esto se da también en materia de emoción violenta. Una cosa es un homicidio, otra cosa es agredir a alguien con un trompazo. Son dos cosas distintas. Por ende, la impremeditación es más... el motivo de la impremeditación puede ser más reprochable en un caso, puede ser insuficiente para atenuar la culpabilidad en un caso, y en otro caso puede ser suficiente para atenuarla. Lo que pasa es que en injustos leves no se plantea casi, porque la diferencia es mínima. Y en cualquier caso, tampoco las defensas lo plantean mucho, porque son, en última instancia, las dos son penalidades que alcanzan con condena de ejecución condicional, condenación condicional. De modo que hay poca jurisprudencia respecto de esto, pero tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta que la misma motivación de la conducta, no premeditada puede en un caso llevar a una menor culpabilidad y en otro caso no, en razón de que en un caso se trata de un contenido injusto menor y en otro caso se trata de un contenido injusto mayor. Entre una trompada y un homicidio hay una diferencia de contenido injusto bastante grande. Esto es, el otro problema que plantea la emoción violenta es cuál es la relación de la emoción violenta con las calificantes, con los homicidios calificados del artículo 80. Hay algunos que por definición excluyen la posibilidad de conductas impremeditadas, pero no todos, no todos. El envenenamiento, por ejemplo, no excluye la posibilidad de una conducta impremeditada. Impremeditadamente, si alguien tiene a mano un veneno y puede tirárselo en la copa del otro que tienen enfrente, y sí, ha sido una conducta impremeditada y sin embargo entra dentro de la calificante del homicidio por veneno. Esto, pongo este ejemplo, pero hay otros. Se puede analizar, ir desbrozando los casos en que el artículo 80 admite la posibilidad de conductas impremeditadas. ¿Qué se hace en ese caso? Hay dos posiciones.
Una es la de un autor que innova sobre algo que el código no dice. Cuando se da una situación, una tipicidad del artículo 80 y el caso es de conducta impremeditada, ¿qué se hace? ¿Qué pena se aplica? Aguirre Barrio sostenía que en este caso tiene que aplicarse la pena del homicidio simple por compensación. Hay algunos códigos en la legislación comparada, sobre todo que tabulan agravantes y atenuantes, y que establecen que cuando se da un agravante y un atenuante, se neutralizan los dos. Pero esto no es el criterio de nuestro código no dice eso, no dice nada. Y si no dice nada, está la posición contraria del EBN. Hay que aplicar la fórmula de la emoción violenta. Primero, porque el código no dice nada. Ante el silencio del código, lo que corresponde es la interpretación más restrictiva de punibilidad. Y la más restrictiva de punibilidad es la aplicación de la fórmula de la emoción violenta y no la de la pena del homicidio calificado. Por último, y con esto termino, y perdonen porque ya creo que exageré el tiempo, se plantea un problema de carácter más general. Nuestro código no contiene fórmula de imputabilidad o de culpabilidad disminuida, en la parte general. Contiene solo esta particularidad en su parte especial. Supongamos lo siguiente. Supongamos que una persona, comerciante, en un lugar boscoso, selva, entrega a mercadería a otro comerciante para que la venda, y el otro no le paga. Y acosado por deuda, le quieren cobrar impuestos, tiene que pagarle a su personal, etcétera, va a verlo, y el otro lo insulta, bromea, es tonto, ¿por qué has hecho esto? Demandame, ya vas a cobrar el día de mañana, haz lo que quieras, no te voy a pagar. Entra en un estado de emoción violenta, saca el arma que tiene, que lleva por la razón donde está, cosa, selvática, qué sé yo, lo apunta con el arma y se apodera de dinero que tiene arriba del mostrador. A los 5 minutos se arrepiente, vuelve y devuelve el dinero. ¿Y qué hizo? Tiene una pena mínima de 5 años. Supongamos que en la misma circunstancia, cuando le apunta con el revólver le dice, voy a volver mañana y si no me pagás te quemo. Tiene una pena mínima también altísima. Coacción con amenaza, ¿no? Le hubiera salido más barato matarlo. Podría seguir con otros ejemplos, pero más o menos iguales. Es decir, un legislador, naturalmente que puede hacer más o menos lo que quiere con los valores, pero hasta cierto punto. Porque hay una cuestión que es el artículo 1 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio republicano de gobierno impone que los actos de gobierno sean racionales, y por ende las sentencias también, porque son actos de gobierno. Por cierto, que un legislador puede atenuar la culpabilidad en una conducta, no atenuarla en otra, pero no puede decir, mire, a mí se me va a antojar atenuar por emoción violenta los homicidios, pero no los delitos contra la propiedad, ni los delitos contra la libertad. ¿Ah, cómo? Sí, porque los homicidios y eso los atenuó. El resto no, el resto no.
Pero ¿cómo? ¿La vida no es el bien jurídico por excelencia? Sí, pero a mí se me da la gana hacer eso. Ah, qué bien. Cuidado con esto. El juez no puede sustituir al legislador, está claro. Pero el juez tiene que cuidar, sobre todo en un sistema como el nuestro, que hay un control de constitucionalidad difuso, el juez tiene que cuidar que el legislador no usurpe la función del constituyente. Ni un legislador que se le antoje atenuar los homicidios porque le gustan, pero no los delitos contra la propiedad porque no le gustan, bueno, no es muy racional que digamos. En consecuencia, creo que hay que repensar esto, repensarlo seriamente y preguntarnos si esta atenuación de la emoción violenta, de la culpabilidad por emoción violenta, no nos está indicando que cuando se dan las mismas circunstancias, los mínimos de las escalas penales son indicativos y no obligatorios. Es decir, en tanto no haya razones constitucionales para bajar del mínimo, hay que respetarlo. Pero cuando hay razones constitucionales para hacer esto, como es la violación del principio republicano de gobierno, de la racionalidad que impone el principio republicano de gobierno, sí, el juez debe adecuar la pena a la medida de la culpabilidad, a la medida del reproche. Con esto cierro acá. Tendría que hacerles otra historia que es muy interesante, que es la del otro apartado del artículo 81, porque en tanto se superó el patriarcado en la emoción violenta, se intensificó el patriarcado en el infanticidio, hasta llegar al máximo de intensificación del patriarcado. Dos destinos diferentes de dos disposiciones del mismo artículo del Código Penal. Bueno, pero eso me llevaría un poco lejos. Con esto creo sintéticamente haberle demostrado el vínculo que siempre tiene la parte especial y algunas disposiciones de la parte especial con la parte general y los interesantes debates ideológicos que se abren a partir de la investigación de la genealogía de tipos o de disposiciones, porque no es un tipo el de emoción violenta, sino que es una disposición que atenúa culpabilidad, no crea un tipo, de la parte especial. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, como siempre. Súper claro y además interesante, más allá de que el tema de por sí es interesante, pero la exposición siempre lo es. Bueno, y ahora, como habíamos dicho, vamos a abrir la parte de las preguntas para que usted pueda ir respondiendo. Le voy a ir pasando de a una. En primer lugar, tenemos la pregunta del doctor Daniel Piroso, que dice: cuando en el inciso sexto del artículo 80 habla del concurso premeditado de dos o más personas, ¿se refiere solo a la premeditación de la pluralidad de autores y no a la premeditación sobre el hecho al que hablaba usted? Sí, se refiere a la premeditación de la pluralidad de autores, pero es bastante difícil que se refiera que esa premeditación no se traduzca en un hecho premeditado, en un delito premeditado. Creo que es uno de los supuestos en que se excluye la posible concurrencia de emoción violenta con una calificante del 80. Muy bien. Paso a la segunda pregunta del doctor Federico Russo, que dice: el último párrafo del artículo 80 del Código Penal presenta unas circunstancias excepcionales de la atenuación al homicidio, y aclaran algunos juristas, sin llegar a emoción violenta. ¿Podría dar una breve explicación del mismo? Muchas gracias. Sí, no es necesario, hay otras atenuaciones de la culpabilidad que no son la emoción violenta, distintas de la emoción violenta.
Es decir, puede no haber emoción violenta, pero pongamos el caso. Bueno, un sujeto está maltratando a su mujer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La mujer aguanta, 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 aguanta. Un día el sujeto llega borracho, casi indefenso, porque está en estado de borrachera siempre. No sé yo. La mujer le da un garrotazo en la cabeza. Es una situación de emoción violenta, hay que probar que esa conducta fue impremeditada. No estoy tan seguro de que la conducta sea impremeditada, pero la culpabilidad está disminuida. Cabe duda. No hay una legítima defensa de la mujer en ese momento, porque el sujeto está borracho, no va a hacer nada. Pero, bueno, ¿sí? Ahora con la derogación del infanticidio. Esa derogación del infanticidio es una brutalidad que se ha hecho, ¿no? Es cierto, la forma en que estaba regulado el infanticidio también era una fórmula totalmente patriarcal. Pero hay otra regulación del infanticidio en la legislación comparada que tiene en cuenta el estado perinatal, llamado estado puerperal, el estado perinatal, dicen hoy autores responsables, que releva toda la medicina, lo releva toda la medicina legal, releva que la mujer desde el momento en que está ya por dar a luz y hasta que vuelven todos sus órganos a la situación anterior, tiene un exceso de sensibilidad, etcétera, tiene no es nada patológico, sino que es algo orgánico. Y bueno, eso hay que relevarlo. Sobre todo en los casos dramáticos en que se da el infanticidio, en nuestro país, que son casos muy, muy particulares, ¿no? Más allá, ¿no?, del propósito de la deshonra y todo eso, la deshonra no es la deshonra de la mujer, la deshonra del patriarcal, eso sí había que sacarlo. Pero bueno, y son situaciones de imputabilidad, de culpabilidad disminuida que no están comprendidas no es una emoción violenta, ¿no? Esa y otras circunstancias son las que prevé el último párrafo, las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del artículo 80, que se colocaron en la reforma de 1968 sin mayores explicaciones, ¿no? Bueno, los autores de la reforma, Soler, Fontán Balestra, Aguirre Barrio, la pusieron, bueno, no explicaron mucho, pero sí, es una ampliación de ciertas causas de menor culpabilidad, ¿no? Frente limitada al inciso primero. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de la doctora Lourdes Caballero, que dice: doctor, en ese ejemplo que dio respecto de las personalidades irascibles, por más que sean incluidas en las pericias, ¿entonces se puede decir que lo único que determina es la premeditación? No, lo que determina la personalidad es irascible, entonces el sujeto fácilmente cae en una conducta impremeditada. Momento, ¿por qué cayó en la conducta impremeditada? Sea personalidad irascible o no irascible, el motivo, conforme a su particular sensibilidad, de rol social, etc., ¿tenía entidad suficiente para provocar eso? Bueno, no me interesa si es irascible o no. No tenía entidad suficiente, era porque le había servido un mate frío. No hay emoción violenta. Se dio la conducta impremeditada, tengo que ver cuál es el motivo, si no es banal el motivo de esa conducta impremeditada, conforme al rol social y a la sensibilidad que el rol social dota al sujeto. Rol social admisible, por supuesto, no el de qué sé yo, un rol social de proxeneta, no. Un rol social válido, positivo, que genera una cierta sensibilidad distinta que cada uno de nosotros tiene, conforme a su historial, a su vida, a su profesión, bueno,
a sus aficiones, qué sé yo, un animalista se va a irritar mucho más cuando ve que maltratan a un animal, un ecologista si ve que destruyen la naturaleza, ¿no? Bueno, esos son variables individuales conforme a roles sociales, pero ahora si el sujeto es más irascible, menos irascible, no, eso no le estoy reprochando a la personalidad, lo que estoy diciendo es el rol, la motivación. ¿Era banal? No era banal conforme al rol social del sujeto. Bueno, listo. No le puedo reprochar la personalidad porque me estoy cayendo, sino en un derecho penal de autor, ¿no? Que es lo que hacía el viejo positivismo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta del doctor Salvador Estrada, que dice: doctor Zaffaroni, en el caso Barreda, ¿cómo y de qué manera pudo jugar la emoción violenta? Me parece un poco difícil, pero bueno, no puedo no puedo juzgar un caso. E insisto en algo, algo que dije muy rápidamente. Lo que puede, la motivación, que puede operar como emoción violenta, en un caso, pueda que resulte que no pueda operar como atenuante de como menor culpabilidad en otro. Todo depende de la magnitud del contenido injusto del hecho. Mató a toda la familia. Cuidado. Y después la forma en que lo relata, es medio discutible la emoción violenta. Lo va relatando como una acumulación, etcétera. No sé, me podría inclinar más a que operase una causa extraordinaria de atenuación, de probarse los extremos que él declara, que de probarse una emoción violenta. Pero bueno, no conozco, lo que conozco del caso es lo que dijeron los diarios, y lo que más o menos declaró él a la prensa. Caso complicado el de Barreda. Bueno, pasamos a la pregunta del doctor Martín Soto, que dice: ¿solo para el delito de homicidio se aplica el estado de emoción violenta? ¿Podría haber una norma en la parte general que regule el tema? Claro, podría haber una regulación de la culpabilidad disminuida, ¿sí? Una fórmula de culpabilidad disminuida que existe en muchísimos códigos, en los códigos más modernos se incluyen, ¿no? Pero no la tenemos. Entonces ahí surge la cuestión. ¿Qué pasa cuando es absolutamente irracional que me cueste más amenazar a alguien que matarlo? Perdón, tenía el micrófono bloqueado. Hay una pregunta que viene ahora del doctor Tiago Chabeuf, que es similar, que dice: doctor, en el último ejemplo que dio sobre el comerciante, una solución sería establecer una fórmula general de emoción violenta para todos los tipos. Ahí está respondido, entiendo, no sé si quiere agregar algo más. Sí, pero eso es de lege ferenda. Yo digo de lege lata. De lege lata, creo que el juez tiene que bajar, tiene que adecuar la pena a la culpabilidad. Y en esos casos los mínimos, es absolutamente irracional, viola el artículo, la racionalidad que exige el principio republicano de gobierno, y entonces la sentencia tiene que bajar del mínimo. Nosotros tenemos un vicio que viene de una vieja contradicción nuestra. Si bien, por cierto, a lo largo de toda nuestra historia constitucional, no sé si materialmente, pero por lo menos formalmente, siempre fuimos un Estado constitucional de derecho, es decir, siempre tuvimos control de constitucionalidad y control difuso, que tomamos de los Estados Unidos. Después,
a la hora de formar nuestras doctrinas, las trajimos de Europa, y las trajimos de países que eran estados legales de derecho, que no conocían el control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad en Europa se difunde o se generaliza después de la Segunda Guerra Mundial, antes no existía. Y entonces, bueno, hay una historia un poco más complicada, pero sustancialmente es esto. Alguien ha dicho que Europa no tenía derecho constitucional, tenía derecho administrativo. Exagera un poco la nota, pero de cualquier manera, la generalización de tribunales constitucionales, etcétera, en Europa es de posguerra. Y nosotros formamos nuestra doctrina con doctrina europea del momento en que Europa tenía estados legales de derecho. Entonces tenemos invertimos la cosa, tenemos un respeto sagrado a la ley infraconstitucional y nos olvidamos de la ley constitucional. Ese es el asunto. Entonces, creo que invirtiendo la cuestión y yendo a la pirámide de Kelsen, tiene prioridad la ley constitucional. Y nosotros no podemos admitir que vivimos en una república donde el legislador hace lo que quiere y por ende me resulta más barato matar a un sujeto que amenazarlo, ¿no? Un detalle. Bueno, sigo hacemos las últimas dos, doctor, si le parece bien, y ya cerramos. Le paso la pregunta del doctor Andrés Larrosa, que dice: el tiempo transcurrido desde la causa que da origen a la conducta en estado de emoción violenta, ¿debe ser espontánea a ella? ¿O puede ser también un tiempo considerado después? No, tiene que ser más o menos inmediato para que no haya premeditación, pero cuidado, inmediato con el estímulo, no con la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Un sujeto puede, qué sé yo, injuriar, calumniar a otro, sacarle la novia, qué sé yo, no sé, cualquier cosa por el estilo. Y esto puede pasar un mes, y de repente se lo encuentra en la calle. No lo había visto en ese mes. Entonces, el estímulo es el encuentro, la causa viene de atrás, pero el estímulo está en el encuentro. Lo que no puede haber es una distancia muy larga entre el estímulo y la reacción impremeditada, porque eso indicaría que hubo una premeditación. El sujeto no puede ir a la casa a buscar un arma y volver, no. Es eso lo que sucede. Pero la causa sí puede ser anterior, pero puede ser la presencia, puede ser una sonrisa, qué sé yo. El estímulo sí, entre el estímulo y la reacción sí tiene que haber si no una inmediatez, un plazo muy breve. Importante entonces la diferencia entre causa y estímulo. Claro. Bueno. Pasamos entonces, Doc, a la última pregunta de la doctora López Ayelén, que dice: siendo que el sistema procesal avanza cada vez hacia el juicio por jurados, ¿cómo cree usted que se le podría explicar al jurado desde un sentido común no jurídico el concepto que el jurado debe utilizar para deliberar? Bueno, no lo sé, porque yo no sé cómo se le puede explicar derecho penal a un jurado en 10 minutos. Este es el inconveniente que veo con el jurado. Es decir, sí es cierto que para la reconstrucción de un hecho pasado, es decir, fulano le dio 3 puñaladas a Mengano, ¿está probado o no está probado? Sí, ahí no se requiere ningún conocimiento técnico. Es decir, si uno tiene el número más o menos normal de neuronas, mi abuelita o yo podíamos hacer el mismo razonamiento para ver si está probado, eso no cabe duda. Ahora, si eso es legítima defensa, si eso es una situación de inimputabilidad, si ahí hay una legítima defensa putativa, si ahí hay una emoción violenta, no son conceptos jurídicos. ¿Cómo se le puede explicar? Yo creo que esa es la principal dificultad que tenemos con el jurado. ¿Cómo se le puede explicar eso al jurado? Yo no lo sé. Por eso que no soy partidario del jurado en líneas generales. Sí soy partidario del escabinado.
3 jueces técnicos y 2 ciudadanos que controlen y participen. Pero no de jurado. No sé cómo se puede explicar. Sí, quizás uno puede intentar explicarlo, de ahí a cómo se ha comprendido del otro lado es otra cuestión. Pero ¿cómo le voy a explicar toda la teoría penal en 10 Sí. minutos? Yo no entiendo eso. Es una discusión que he tenido siempre con el pobre Julio Mayer. No nos poníamos de acuerdo porque, Julio, ¿cómo se explica esto? No, porque comprende. Difícil. Bueno, creo que ya están todas las preguntas respondidas. Acá hay una más, una última, si me permite, Doc. Dice, doctor Zaffaroni, ¿puede clarificarme sobre el caso Santos, si el estímulo fue inmediato porque no se tomó el tipo emoción violenta? Esta pregunta es de la doctora Liliana Gagos. Hubo una persecución, si no me equivoco, en el caso. Hubo un tiempo, no sé, no lo tengo claro. Pero sí hay una serie de casos, hay una serie de casos de jurisprudencia, quizá más claro que el caso Santos, en que se excluye la legítima defensa frente a un delito, pero se reconoce que la situación es de emoción violenta. ¿Sí? Y hay muchos casos en que no son de legítima defensa, pero sí son de emoción violenta. Eso la jurisprudencia lo ha reconocido varias veces y desde antiguo, por cierto, desde la primera jurisprudencia posterior a la sanción del Código del 21. Bueno, una vez más, Doc, muchísimas gracias por su predisposición y le voy a dar la palabra a Andrés Ayale, al doctor Andrés Ayale, para que cierre el encuentro de hoy. Andrés. Gracias, Romina. Bueno, doctor, brillante. Vi que hay varios colegas, amigos que también hicieron preguntas. Estaba el doctor Pablo Estrada, que es delegado de la Federación Argentina de Colegio de Abogados por Quilmes. El doctor Russo, que es fiscal, le cuento, doctor Zaffaroni, que es fiscal de La Matanza y a su vez el padre fue intendente de acá, de nuestro municipio. Y el doctor Pirosa también lo vi, que abogado de la UBA. Bueno, doctor, le agradezco mucho, le agradezco a todos los participantes, le agradezco mucho a Romina también, hizo un gran trabajo. La quiero agradecer también especialmente, reitero mi agradecimiento a Nadia Espina, a Mariano Lardone, que fueron los que se contactaron para poder tener esta charla, y principalmente a usted, doctor, que como siempre brillante, la verdad que nos deja sin palabras, lo que sabe es impresionante, y como dijimos la vez pasada, le debemos un asado y espero que pronto podamos encontrarnos y compartir un momento juntos. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Me deben el asado. Gracias. Propongo que todos saquemos los micrófonos y le demos un aplauso al doctor. Muchas gracias, Doc. Doctor, un grande, un fenómeno. Gracias. Excelente, maestro. Muy buenísima la clase, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un lujo. Gracias.